Amén. Gloria a Dios. Yo quiero mirar en el mensaje, le hemos propuesto ese título, ¿no es cierto? Sus propósitos antes que los tuyos, ¿no es cierto? Sus propósitos antes que los propios o los personales. Amén. Y vamos a ver varios líderes y varios hombres y mujeres que pusieron siempre a Dios en primer lugar. Amén. En prioridad. Prioridad, Dios. Amén. Número uno es Dios. Entonces, todo lo que tenemos, lo que somos, como dije esta mañana en la radio, todo se lo debemos ¿a quién? A Él. Amén. Dijimos esta mañana, ¿no es cierto? Y es un mensaje que luego lo vas a escuchar en Spotify. Y si no tienes Spotify, lo puedes encontrar también en YouTube. En nuestro canal Casa Segura es donde vas a encontrar mensajes de todos los líderes de la casa. Amén. Entonces, allí, hermano, esta mañana nos enseñaba esta hermosa palabra, que no somos dueños, somos simplemente administradores. Mis hijos, mi auto, mi casa, no es mía, Dios me la dio. ¿Soy qué cosa? Administrador. No se sienta dueño ni de su propia vida, simplemente tiene que administrarla, cuidarse, cuidar a los demás, comer, hermano, lo que le va a ser saludable, no lo que lo va a enfermar, porque somos, ¿qué cosa? Administradores, amén, de todas las cosas de Dios. Si vamos a un parque a la orilla de un río y usted pone ahí el churrasco en la parrilla, no se va a alargar a hacer un incendio, porque tenemos que cuidar la naturaleza de ¿quién? No es la naturaleza del municipio de Potrero, ni la naturaleza del municipio de La Florida, es la naturaleza del medio ambiente de Dios. Amén. Tiene que entrar en tu mente, en tu corazón. Hay tanta gente que tiene tantas enseñanzas obsoletas, olor a rancio, vieja. En muchos lugares, como pasa en Corrientes, mucha gente ignorante dice, hay que quemar la pastura vieja para que salga la nueva. Y se mandan cada desastre, cada lío. Mire el incendio de Corrientes. Mire el desastre que está haciendo. 6.000 hectáreas. No sé cuántos animales. Los esteros del Iberá, ¿no es cierto? Está llegando el agua y estás quemando esos humedales que son típicos de nuestro país y que son necesarios para el balance, hermano, ecológico del país. Nadie hace nada, ¿no es cierto? La pobre provincia está trabajando, la nación brilla por la ausencia y solamente los provincianos allí, los bomberos, la gente, los paisanos, la gente de campo está apagando el fuego como pueden, como pueden. Hace un mes, hermano, no hacen 2 días, hace un mes que está ese desastre, hermano, y la nación como si nada. Entonces, Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Empecemos por casa. Cuando vaya a un lugar, cuide de no prender fuego. Y si hace fuego, apáguelo. Apáguelo hasta que no quede absolutamente nada. Amén. Limpie el lugar. No deje tiradas las botellas. No deje tiradas las botellas de Fernet. Porque lo va a delatar de que usted toma lindo como ladrillo de segunda, ¿no es cierto? No deje papeles, no deje bolsas, no deje cosas ahí tiradas. Total, el empleado municipal lo va a venir a limpiar. No, es su responsabilidad de cuidar. Amén. Cuidemos nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro planeta. ¿Usted pensó qué le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos? Tenemos que cuidar, amén. Siempre Dios, porque Él es dueño de todas las cosas.
Amén. Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo se lo trataba de explicar a su hijo, porque la enseñanza tiene que ser generacional. Diga generacional. Los padres a los hijos a los nietos, los pastores al discipulado, los discípulos, ¿no es cierto?, a los creyentes. Pablo le decía, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio ¿de quién? De nuestro Señor, en plural, ¿eh? De nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, diga, nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme ¿a qué? A nuestras obras, sino según el propósito suyo. Diga, el propósito suyo debe ser primero, amén, sus propósitos antes que los nuestros. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow. Entonces, Pablo, hermano, le decía en pocas palabras a su hijo, y lo dijo, ¿no es cierto?, el predicador el domingo, hablando desde la cárcel, hablando desde el lugar, hermano, donde estaba sufriendo, donde estaba padeciendo, pero aún así, hermano, nunca bajó su estado de ánimo, porque a Dios no hay que servirle según el estado de ánimo. No solamente servir cuando estás contento, alegre, sino siempre, a pesar de las crisis, las adversidades, nunca deje de congregarte, nunca deje de servir a Dios, a pesar de que las cosas estén difíciles, hermano, no dejes de celebrar a Dios, a Cristo, gloria a Dios, amén. Pablo, hermano, Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba de vacaciones, no estaba en el Caribe, estaba preso por ser un predicador de la palabra, por ser un apóstol de Jesucristo. Amén. Entonces hoy, si vamos al caso, es más fácil poder predicar la palabra de Dios, a pesar de que si dices cosas que incomodan, como las que dijimos al principio, las tenemos que decir porque son una verdad y no podemos ocultar ni disfrazar, hermano, una verdad. Amén. Entonces tenemos que predicar la verdad. La palabra de Dios es veraz. Dice Dios, todo hombre sea mentiroso, mas Dios sea veraz. La palabra de Dios es verdadera. Amén. Entonces no te avergüences de dar testimonio. No dejes de hablar de Jesús. Podemos encontrarnos en varios ámbitos que cada cual hablará de su realidad, de lo que cree, de lo que profesa, y muchas veces los cristianos estamos con las bocas cerradas por vergüenza o por el famoso ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Y que digan lo que quieran, hermano, que piensen lo que quieran, pero ante una necesidad no podemos dejar de hablar de nuestro Todopoderoso, que es Dios. Amén, le damos un aplauso a Él, aleluya. Hace como, ¿cuánto? 13 años atrás, hicimos un viaje que la iglesia nos regaló. Fuimos en un colectivo y cuando subimos aquí en San Luis era como una especie de tour, ¿no es cierto? Iban personas de varias ciudades, personas de diferentes edades, personas de diferentes posición social y de diferente profesión. Cuando subimos con la pastora allá cerca de la estación de servicio, ¿no es cierto?, en Bellavista, pasó el colectivo y todos nos saludaban ahí, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, tal. Y al empezar el viaje, cuando ya subimos todo, el representante
tuvo una idea. Dice, vamos a conocernos, porque vamos a convivir varios días. Así que vamos a ir conociéndonos. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? Y empezaron desde abajo. Nosotros escuchábamos porque íbamos en la parte de arriba. Y decían, bueno, yo soy Juan Pérez, ¿cierto? Justamente como se llamaba Pérez. Es una broma. Entonces, supongamos que se llamaba Juan Pérez. Soy abogado. Otra frase, soy jubilada de la escuela. Soy docente jubilada. Soy contadora. Soy esto, soy lo otro. Ahora soy ama de casa. Iba una parejita, hermano, recién casado. Entonces, cuando nos tocó el turno a nosotros, dijimos, somos pastores. Se escuchó, ¿vio? Cuando Boca pierde un gol, ¿vio? Que es medio seguidón es la cosa, ¿no? Toda la tribuna dice, Entonces nosotros escuchamos ahí y nos volvimos a sentar. Y como eran asientos con butaca muy alta, ¿no es cierto? Dijimos, acá no nos ve nadie. El punto es que al pasar los días, empezamos a bajar en tal lugar, pasamos un día acá, un día allá, hasta que llegamos a Brasil. El destino era Brasil. Entonces, ahí estaba celebrando los 50 años. Entonces, el regalo de la iglesia fue, bueno, viaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos a transcurrir los días, la gente, hermano, empezó a mirarnos de otra manera. Primero nos miraban, dice, ¿de qué bicho raro, de qué planeta vendrán estos pastores? Entonces, al poco tiempo, ya mi esposa tenía trabajo, porque le encomendaron, vos que sos pastora, hacete cargo de 2 viejitas que yo no sé para qué iban. Iban con todos los dolores, con todos los achaques, pero pobrecita, iban de vacaciones también. Se lo merecen, ¿no es cierto? Pero iban solas, imagínense. Entonces los familiares dijeron, bueno, abuela, ahí va. No sabemos si será el último viaje, disfrútalo. Sola la largaron, hermano. Imagínense qué desconsiderado. Y justo estaban los pastores ahí. Nosotros pensamos que fue todo preparado por Dios. Amén. Hay otro que le achacan a la suerte. Alguna alma caricativa te va a ayudar. Subí, viejita. Entonces mi esposa iba, dice, yo vine a descansar, pero iba del brazo de una y el brazo de otro. Ahí llevamos a cenar, porque la idea era que en el día cada uno hacía su vida, ¿no? Podía comer en la playa, podía comer en una peatonal, podía comer en cualquier lado, pero en la noche nos juntábamos todos. Íbamos a cenar a diferentes lugares y había que ir medio pitucón, porque íbamos a lugares bonitos, ¿no? Así lindo. Entonces, en algún lugar había músicos, había gente bailando ahí samba, cantando un poco. Y mi esposa, con una viejita de cada lado. Hasta que creo que se quebró una, ¿no es cierto? Bueno, creo que se accidentó. Entonces, Dios siempre permite, hermano. Dios da la oportunidad de poder servir y ser testigo de Jesús. Amén. Ser testigo de Jesús. Entonces, para hacerle corto el cuento, al final de todo eso, la gente, hermano, quería conversar solo con nosotros y con nadie más. Así que nosotros que pensábamos que íbamos a descansar, teníamos ahí en la oficina pastoral, en el colectivo, en la playa, en cualquier restaurante, por la gente muy necesitada de Cristo, muy necesitada de Dios.
Entonces, ¿cómo poder cerrar la boca ante una necesidad tan grande? Amén. Tú lo puedes hacer o puedes mirar con indiferencia diciendo, bueno, que se la arregle como pueda. Pero si Dios te pone y te lleva a cierto lugar, es con un propósito especial. No te avergüences de Cristo. Pablo dice, no te avergüences de mí, aunque estoy preso. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces diga todos, tenemos un don, tenemos talento, tenemos una tarea para realizar. Solamente hay que dejar de mirar con indiferencia a los que están al lado. Puede ser un vecino, puede ser un pariente, puede ser un estudiante de la universidad, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino, pero si lo miras un poquito, hermano, te vas a encontrar con gente que tiene mucha necesidad. Amén. Entonces hay que priorizar ¿a quién? Primero a Dios, los propósitos de Él. Nosotros cuando vinimos aquí a San Luis hace ya varios años, teníamos proyectos, hermano, con la pastora, pero le dimos la prioridad ¿a quién? A Dios. Renunciamos a muchos de nuestros sueños. Renuncié al trabajo, renunciamos a todo lo que usted disfruta hoy. ¿No es cierto? Aguinaldo, vacaciones, ¿no es cierto? Salario fijo, todo lo que usted disfruta. Nosotros renunciamos a eso para servir a Dios. Los propósitos primeros, después los nuestros. Amén. Si crees que Dios te ha encomendado algo que puedes realizar fácilmente, tienes que pensar bien, ¿será de Dios? Porque las cosas de Dios siempre son bastante difíciles, bastante complicadas. Las cosas fáciles, hermano, las puede hacer cualquier persona, pero Dios siempre te va a encomendar tareas que parecen hasta imposibles de realizar. Pero tienes que tener la seguridad de que si Dios te ha dicho hacer tal cosa, es porque Él ya proveyó todo lo necesario y principalmente su presencia. Por eso si la presencia de Dios no va con nosotros, no nos movamos en el nombre de Jesús. Amén. Siguiente diapositiva. Las tareas que vienen de Dios, hermanos, son de su tamaño. Porque nuestro Dios es grande, dígalo fuerte, nuestro Dios, un poco más fuerte, nuestro Dios es un Dios grande. Entonces sus tareas, sus proyectos, sus propósitos son, dígalo fuerte, son grandes. Nunca lo achiques a Dios. Nuestra pastora, hermana Rosita, siempre decía, no me lo achiques a Dios. Cuando la gente iba titubeando, decía, no sé, pastora, si Dios me va a permitir, no me lo achique a Dios. Era brava mi suegra, era tremenda. No lo haga chico a Dios. Dios es Dios grande, diga grande. Sus propósitos son de su tamaño. No hay ministerio chico, ministerio grande, hermano. Lo de Dios es tremendo, es poderoso, es grande. Por más que sea insignificante la tarea que estás haciendo, pero es para Dios y es grande. Aleluya. No dejes que nadie menoscabe tu trabajo, tu ministerio, tu servicio. Amén. Son de su tamaño. Aleluya. Lo dice 2 Timoteo 1:9. Amén. Él nos llama no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. El propósito de Dios es grande. Por ejemplo, Moisés fue llamado para acercarse a Faraón, el dictador más temible que existía sobre la tierra. Y él se acercó para decirle, deja ir a mi pueblo al desierto. Deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés tomó la carga como si fuera su pueblo. Estaba hablando en nombre de más de 4 millones de judíos que estaban a punto de salir de Egipto,
de la esclavitud de 300 años. ¿Cuántos? 300 años, ¿no le parece demasiado tiempo? Entonces Moisés dijo, deja ir a mi pueblo. O sea, en cierta manera, deja que salga la mano de obra económica que está trabajando acá. Porque el pueblo de Israel aprendió dos cosas de manera excelente. Ellos hacían los mejores adobes, los mejores ladrillos. Pero ¿sabe qué? También aprendieron a murmurar. Dios nos ayude, ¿eh? ¿Cuánta gente murmura en medio de la prueba? ¿Y vos te crees que yo voy a salir de esta? ¿Para qué voy a la iglesia? Mientras más voy, más problemas tengo. Viste que antes cuando no iba a la iglesia todo me florecía. Ahora que voy a la iglesia tengo más problemas que los Pérez García. Mucha gente murmura en la dificultad. Este pueblo de Dios murmuró cansado. 300 años de mano de obra barata o económica, como usted quiere llamarle. Ellos trabajaban y los últimos años el faraón mandó a duplicar, triplicar la producción con menos materia prima. Así que arréglensela como puedan. Y el pueblo de Dios tuvo que trabajar 3, 5 veces más con menos tierra, paja, barro, agua, pero había que construir. Entonces la opresión fue tan grande que Dios miró a su pueblo y le dijo al diablo, hasta acá llegaste. ¿Usted cree que Dios no ve la opresión de su pueblo? ¿Usted cree que Dios no sabe cómo eres oprimido en el trabajo? ¿Cómo se burlan de ti en tu oficina, en medio de tus familiares? Claro que sí lo sabe. Pero hay un momento que le dice al diablo, hasta acá llegaste. Es el momento de la liberación. Moisés se animó, se le plantó ahí al lado al faraón. Él lo hizo con todo el respeto, pero con la seguridad de que Dios estaba con él. Amén. Aleluya. Moisés tenía que convencer a los israelitas que había que salir. Muchas veces no hay tarea más difícil que convencer a una persona diciéndole, ¿hasta cuándo vas a sufrir? ¿Hasta cuándo vas a sufrir con ese marido que te golpea? ¿Hasta cuándo vas a sufrir en ese trabajo donde te basurean todo el día? ¿Hasta cuándo vas a aguantar en ese barrio donde te roban, donde te hacen de todo? Es hora de salir. No solamente Moisés tuvo que convencer a Faraón, sino que tuvo que convencer a su propio pueblo diciendo, esto no es todo, hay algo diferente. Tendrás que convencer a muchos. Yo creo que esa es la palabra profética para varios en esta noche. Tendrás que convencer a muchos que creen que después de esto no hay más. Creen que después de esta vida no hay otra. Creen que después de este gobierno no hay otro. Creen que después de esta Argentina no hay otra mejor. Tendremos que convencer a muchos tercos diciéndole que poderoso es Dios para torcer cualquier destino político, económico, social. Amén. Vamos, si lo va a aplaudir, hágalo fuerte. Amén. Jonás recibió la orden de Dios. Le dijo que fuera a la ciudad más violenta y corrupta de su época, llamada Nínive. ¿Se acuerda? Estoy hablando para los lectores de la Biblia, no para los suscriptores de Netflix. Dios le dijo a Jonás, Nínive está para allá. ¿Qué hizo Jonás? Sacó un pasaje para el otro lado. Qué terrible, ¿no? Dios le dijo, tienes que ir y decirle a esos habitantes que se viene el final.
Gracias, Dios. Que se viene el final de todo. O se arrepienten o mueren todos. Qué mensaje, ¿no? No era un mensaje de prosperidad, ni un mensaje Dios te va a usar, no era un mensaje Dios te va a bendecir, no era un mensaje económico, era un mensaje fuerte. O se convierten o mueren. Dos caminos. La respuesta de Jonás: ¿a qué hora sale el próximo barco para otro lado? Pero había que poner el propósito de Dios primero. Cuando él se dio cuenta, hermano, después de estar en el estómago, en la panza de una ballena por 3 días, él dijo, este no es mi lugar. Porque la desobediencia te lleva a lugares indeseables. Tóquelo al que está al lado, díganle, ¿viste que esta palabra iba a ser para vos? ¿Te diste cuenta, no? Por algo Dios te trajo esta noche. Jonás, cuando desobedece a Dios, cae justo en el estómago de una ballena, y ahí estuvo, en medio de ese olor, porque no hay olor más fuerte que el de pescado, ¿verdad? Ay, pero qué rica que son las rabas, pastor. No hay como el salmón. No hay como el salmón al grillé, con la salsita margarita alrededor, acompañado de un vino blanco. ¿No sé? Vos sabés. Pero no hay cosa más hedionda que cocinar el pescado y que se te llene toda la casa de olor. Hasta cuando vas a abrir el placar, vos sentís, oh, Dios, 3 días para sacar ese olor de la casa. No sé. Imagínate Jonás durmiendo ahí entre medio de un gran vientre, hasta que él clamó. ¿Qué hizo Dios? Agarró la ballena, le dijo, bueno, mijita, vamos a la primera playa, y vomitó a Jonás. Jonás se empezó a limpiar un poco, ¿no siento la cara? Se sacó todo y agarró con la misma ropa, con el mismo olor a pescado, como cuando vas a una roticería, ¿no es cierto? Y salís, llegás a tu casa y tu esposa te dice, no sé cuál es la papa frita, o vos o la que viene en la caja, ¿no? Jonás con esa misma ropa fue hasta Nínive y Dios lo usó. O sea, Dios te puede usar aún en el barrio más difícil, con la gente más complicada que tú puedas conocer. Dios lo puede hacer. Si Dios te usó evangelizando a tu suegra, Dios puede usarte en cualquier lugar difícil. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada imposible para Él. Por último, cuando Dios llamó a Jeremías para que predicara a un pueblo duro, egoísta, que no estaba dispuesto a escuchar, ¿sabe qué hizo Jeremías? Lloró tanto. De ahí sale la versión de que Jeremías era el profeta llorón. Él escribió un libro llamado Lamentaciones de Jeremías, que está justo allí en el Antiguo Testamento. Lloró tanto que llegó a ser conocido como el profeta de las lamentaciones. ¿Qué te parece ese título, en tu tarjetita personal? Salmista de las lamentaciones, ¿no? Miguel Echegaray, pastor de las lamentaciones, ¿no? No sé cómo quedaría. Él fue igual y le predicó a ese pueblo duro,
contumaz. Sus propósitos antes que los tuyos. Amén. Si tú tienes sueños y proyectos, gloria a Dios, es bueno que los tengas. Es bueno que pienses cuál va a ser tu futuro. Pero pregúntele a Dios cuál es su propósito. ¿Cuál es tu propósito, Señor, para mí? A veces los padres cometemos el error, queremos imponer ciertas carreras. Tu papá fue médico, vos tenés que ser médico también. Tu papá es soldador, vos también tenés que ser metalúrgico. Tu abuelo hizo esto, tu padre eso, vos también tenés que ser. Sus propósitos antes que los tuyos. Le preguntaremos a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tienes para mis hijos? ¿Le preguntaste alguna vez qué tienes para mis nietos ahora? ¿Cuál es tu propósito? Si hoy te sientes incapaz de realizar aquello que Dios te ha propuesto, por lo cual te ha llamado, bienvenido al club. Muchos hemos sentido temor, miedo. Hemos pensado más de una vez, Señor, esta locura será tu voluntad. Lo mismo le sucedió a Abraham. ¿A quién más? A Gedeón. También Dios le pasó lo mismo a Esther y a un montón de personas más. Ninguno de ellos dio un salto inmediato diciendo en inglés, no problem, aquí estoy. Muchos, incluido el que te habla, tuvo temores y le preguntó a Dios más de una vez. Es bueno que pongamos la fe en Dios, confiemos en Él. La última diapositiva. Dios no nos llama para trabajar por Él. Él nos llama a todos y todas. Y esto no es lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Está comprobado que es lo más absurdo que hay, ¿no es cierto? El lenguaje inclusivo. Él nos llama a trabajar con Él. Amén, con Él. Entonces, trabajemos con Dios. Muchos se expresan mal. Y aquí estoy trabajando para Dios. No, estoy trabajando con Dios. Si no fuera Él, no podría hacerlo. Si no estuviera Él, nada podría hacer. En estos últimos días conversamos con una persona y él nos decía cuánto han trabajado para Dios. Cuánto han trabajado para Dios. Porque los hechos hablan, el fruto habla de cuánto se trabajó. Basta mirar esta casa, basta mirar todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en la nueva casa. La respuesta es: estamos trabajando con Dios. Amén. Nuestro socio mayoritario es Dios. Tu socio mayoritario tiene que ser Dios. Entonces, cuando abra tu negocio, puedas decirle que, Señor, ayúdame. Si tu presencia no está en este lugar, ¿de qué sirve? Si tu presencia no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Si tu presencia no está con nosotros, en vano trabajan los edificadores. Entonces, que cada día sean primeramente sus propósitos, amén, antes que lo nuestro. Si trabajamos con Él, hermano, eso garantiza
el éxito. Amén. Hay mucha gente que trabajó para Dios y fracasó porque faltaba ¿quién? Dios. Gente que se autosatisfacía diciendo: esto lo estoy haciendo para Dios, pero tal vez Dios no lo llamó a hacer eso. Cuando Dios te llame a hacer eso, algo, tienes que tener la seguridad de que Dios esté contigo. Amén. Si no, quédate quieto, no te muevas, en el nombre de Jesús. En esta noche puedas orar y podamos orar juntos y decirle: Señor, ayúdame. Ahora entiendo por qué hago cosas a veces que no producen nada, porque faltas tú. Cuando hacemos algo y está Dios, todo está garantizado como un éxito total. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Apláudalo al Rey.